Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de su canal Egner Chavarría. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a instalar Windows, pero sin llave maya, sin USB, sin nada de externo. Solo lo que vamos a utilizar es una imagen ISO y un programa que vamos a utilizar. Lo primero que tienen que hacer es tener la imagen ISO descargada. Ya ustedes verán dónde se la descargan. Y el programa, sí, yo les voy a dejar el link en la descripción. Solo lo que tienen que ir es buscar, descargar EASY BCD para Windows, ok, y yo lo voy a descargar de acá. Dan un clic aquí. Bueno, yo voy a descargar de aquí esta página. Una vez estando acá, voy a dar acá en descargar, y acá le voy a dar en descargar. Bueno, este es el programa. Ustedes le voy a descargar. Yo ya lo descargué, así que no lo voy a descargar nuevamente. Como pueden ver, aquí me dice que quiero hacer. Yo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Bien, cerramos acá y voy a ir a buscar el programa en descargas. Voy a descargas y como pueden ver, acá está EASY BCD. Vamos a copiar o vamos a cortar y lo vamos a pegar en el escritorio. Y lo tenemos por acá. Ahora lo que vamos a hacer es instalarlo. Damos clic derecho, ejecutar como administrador. Y aquí nos dice que si queremos instalar. Damos en Next. Acá contrato de licencia, le damos que agregar y le damos en Next y instalar. Vamos a esperar a que se instale. Y como pueden ver, acá se me instaló el programa. Vamos a dar en Finish que se inicie. Y aquí me dice que el programa es gratuito, no es para uso comercial, la versión gratuita, así que vamos a aceptar. Y listo, como pueden ver, acá se abrió el programa. Vamos a minimizar esto, vamos a dejar por acá. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es tener una partición creada para instalar Windows en esa partición. Bien, lo que tenemos que hacer es dar clic derecho en menú inicio, vamos a administración de discos. Una vez estando acá en administración de discos, lo que tienen que hacer es crearse una partición. Pues como pueden ver, yo tengo una creada de 100 GB, pero la voy a eliminar para que ustedes vean que está eliminada. Ustedes seleccionan la partición a la cual le quieren quitar las gigas que ustedes quieran y la seleccionan, le dan clic derecho y le dan a reducir volumen. Le dan siguiente, siguiente, siguiente hasta aceptar. Una vez hayan reducido el volumen, le va a aparecer esto que dice no asignado. Entonces lo que van a hacer es dar clic derecho y le dan nuevo volumen simple. Le dan siguiente, siguiente, siguiente y le dan siguiente y finalizar. Ok, le damos en finalizar y listo. Como pueden ver, ya está creada la partición. Aquí me dice que ya se creó, pero como pueden ver que a mí se me creó en correcto partición lógica, ok, unidad lógica, y así no nos sirve para sistema operativo. Pero si ustedes tienen dos particiones y se crean una y son tres, entonces por eso es que no les va a salir así en lógica. Yo como tengo tres particiones primarias, entonces me crea una lógica, pero la voy a convertir en principal. Yo tengo un programa ahí, si ustedes lo necesitan, nada más me dejan en los comentarios para dejarle el link. Entonces voy a iniciarlo para crear la partición a primaria. Bien, ya convertí mi partición de lógica a primaria, así que vamos a ir de nuevo a propiedades, administración de discos. Y como pueden ver, acá el volumen nuevo que tengo dice correcto partición primaria, ok. Ya de lógica se pasó a primaria. Ahora sí puedo instalar un sistema operativo en él para que arranque desde el inicio de Windows. Bien, una vez creada la partición, vamos a verificar que esté creada en archivos. Y como pueden ver, acá me dice nuevo volumen, es este de acá, está creado, ok. Ya está lista la partición. Ahora lo que tienen que hacer es tener la imagen ISO. Y otra cosa importante, tienen que tener la imagen ISO renombrada, que no tenga espacios, ok. Los nombres que no tenga espacios, así que vamos a borrar el espacio. Ahí quitamos todos los espacios. Bien, una vez creada la partición, como pueden ver, la tenemos acá. La tenemos acá la partición. Ahora lo que vamos a hacer es, con la imagen ISO, damos clic derecho y le vamos a dar en montar a la imagen ISO. Como pueden ver, acá está montada.
Si a ustedes les aparece en archivo RAR, lo que tienen que hacer es dar clic derecho, irse a propiedades en la imagen ISO y cambiar a que se abra con el explorador de Windows. Vamos a copiar esto de acá, copiar, y lo vamos a pegar en la carpeta que acabamos de crear o en la partición. Damos clic derecho, pegamos y vamos a esperar a que complete. Una vez completada la partición, como pueden ver, ya se copió esto. Ahora vamos a copiar la imagen ISO acá también, pero ya no así, sino descomprimida. Vamos a dar clic derecho aquí y vamos a expulsar la imagen ISO. Bien, una vez expulsado, vamos a ir acá y damos clic derecho y copiamos. Ahora nos vamos a archivo nuevamente, a la carpeta que creamos o a la partición, y vamos a pegar aquí en la partición que habíamos creado donde copiamos los archivos descomprimidos. Vamos a pegar aquí y vamos a esperar que este proceso termine. Bien, una vez que haya copiado, asegúrense de que el nombre de la imagen ISO que tienen no tenga espacios, que esté sin nada de espacios, ok. Asegúrense de eso. Bien, una vez hecho eso, vamos a cerrar y vamos a ir al programa que descargamos, damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador. Vamos a esperar a que se abra y aquí le damos donde dice añadir entrada, damos un clic ahí y vamos a dar acá donde dice ISO, ok. Damos un clic en ISO, acá nos da el nombre y vamos a buscar la ubicación de la imagen ISO donde la tenemos, que es la partición que creamos, y ahí la pegamos. Vamos a dar aquí, vamos a este equipo y vamos a buscar la partición. El mío es este nuevo volumen, damos doble clic y seleccionamos la imagen ISO. Ahí damos en abrir. Una vez abierto, vamos a dar acá donde dice ejecutar y le damos acá donde dice más. Damos un clic y listo. Acá dice entrada añadida al menú de arranque. Vamos a dar donde dice editar menú de arranque y como pueden ver acá nos aparece entrada ISO no Smart. Bien, una vez hecho esto, vamos a cerrar y vamos a verificar de nuevo que esté la entrada en el inicio de Windows. Aquí dice que hay dos entradas, vamos a editar y como pueden ver tenemos las dos entradas listas. Vamos a cerrar y vamos a reiniciar el PC. Aquí estoy reiniciando. Y aquí seleccionamos la entrada ISO no Smart, que es la que acabamos de crear. Okay, damos un clic abajo con las flechitas del teclado y damos un enter. Ahí presionamos cualquier tecla para que no entre al Windows normal y esperamos a que inicie. Pues este es mi laptop, como pueden ver acá en las entradas USB yo no tengo acá, solo tengo este que es como donde tengo el mouse, el teclado y donde tengo este es Bluetooth porque mi laptop no tiene Bluetooth. Aquí es el teclado y ahí está el mouse. Bien, vamos a dar ahora en siguiente. Vamos en siguiente y vamos a esperar. Vamos a dar donde dice instalar ahora. El proceso de instalación es el mismo que nos había dado, como que si estuviéramos con una llave malla o un pendrive, es el mismo, ok. Así que aquí lo vamos a dar en no tengo clave el producto. Acá vamos a aceptar los términos y le damos siguiente y aquí personalizamos la instalación. Aquí selecciono el volumen, nuevo volumen, que es este de acá, que es en el que quiero instalar Windows. No lo formateo porque ahí tengo la imagen ISO donde se está ejecutando ahorita. Entonces bien, vamos a dar en siguiente. Si no copian los archivos en esa partición y la imagen ISO, no va a funcionar la instalación porque ya lo he intentado otras veces. Así que ahora vamos a esperar a que instale. Aquí ya se va a reiniciar, así que vamos a esperar a que se reinicie para seguir con la instalación. Aquí tenemos ya las entradas Windows 10
que es la que está iniciando ahorita, y vamos a esperar. Él automáticamente inicia, y después lo que tenemos que hacer es borrar la entrada que habíamos creado, nada más con el mismo programa de AIC-BCD. Con ese la borramos, así que yo les voy a mostrar al final cómo se borra esa entrada para que no les cueste. Aquí seleccionamos, damos enter para no esperar esos 30 segundos. Y seguimos esperando. Ya como pueden ver, entramos a la pantalla de inicio de Windows sin necesidad de USB ni nada, nada más con ese programa y la imagen ISO y crear una partición para instalarlo, ¿ok? Súper fácil. Aquí empezamos con la región. Yo voy a dejar que España. Aquí es lo clásico que Windows nos pregunta, así que no les voy a estar explicando esto. Y listo, ya entramos. Ahora nos está dando la bienvenida. Como yo estoy instalando el Windows 10 Mini-OS 22H2 2022, a mí me va a aparecer lo que es Delta Light cuando ya se instale. Depende del Windows que ustedes estén instalando, pero así les va a funcionar siempre. Con este programa es bastante cómodo instalar. Listo, como pueden ver, ahora sí entramos a Delta Light. Voy a comenzar esto. Voy a omitir este proceso porque ustedes tal vez no tienen o no están instalando Windows Mini-OS, ¿ok? Voy a acelerar el proceso y seguimos cuando inicie Windows. Una vez dando a finalizar, lo que hace es reiniciarse. Disculpen que está una lluvia muy fuerte, así que estoy grabando ahorita con lluvia. Voy a dar en cerrar y vamos a esperar a que reinicie. Aquí entramos con Windows 10. Y listo. Como pueden ver, tenemos Windows instalado en el PC o en la laptop sin necesidad de una memoria USB. Nada más el programa, la imagen ISO y una partición que necesitamos tener en el disco. Nada más con eso podemos instalar Windows, ¿ok? Ahora voy a reiniciar esto para enseñarles cómo borrar la otra partición que habíamos creado al principio. Voy a entrar con mi Windows normal, yo solo era para enseñarles este proceso. Y siempre acá en menú inicio nos da la opción de entrar con Windows 10 o Windows 11. Bien, una vez estando acá vamos a ejecutar el programa de AIC-BCD como administrador de nuevamente. Aquí una vez abierto vamos a editar menú de arranque. Y vamos a borrar la entrada que habíamos creado. Es esta de acá y damos un clic ahí y damos a eliminar. Damos que sí y vamos a dar en guardar. Aquí dice que configuración guardada con éxito. Vamos a cerrar y vamos a volver a abrir porque hay veces que se nos borra alguna entrada para verificar que todo esté bien, ok, sino para volver a agregar. Damos cerrar y vamos a volver a abrir el programa. Ahora vamos de nuevamente a editar menú. Y como pueden ver, aquí tenemos el menú de arranque con Windows 10 y Windows 11. Ahora vamos a guardar nuevamente. Cerramos. Y ahora vamos a apagar nuevamente esto para iniciar con Windows allá y mostrar el explorador o alguna aplicación que traiga Windows para que vean que funciona. Como pueden ver, acá en entradas ya no me aparece la que habíamos creado. Solo me aparece Windows 10 y Windows 11 que tenía por defecto. Vamos a entrar con Windows 10.
Listo, como pueden ver estamos acá dentro de Windows 10. Vamos a ir al explorador de Windows y como pueden ver funciona perfectamente. Listo, ahora tenemos acá noticias, Bluetooth. Acá tenemos los iconos, menú inicio de Windows Mini OS. Pues es todo, amigos, espero les haya servido este video. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Denle me gusta, suscríbanse a mi canal y así apoyarían mucho este contenido. Gracias y nos vemos en un próximo video.